Como verás a continuación, 14 años antes del hundimiento del Titanic, se escribió y publicó un libro sobre ello, describiendo casi exactamente lo que iba a ocurrir. En esta historia no solo coinciden algunas pequeñeces, sino la mayoría de datos y detalles que rodean el suceso. Te darás cuenta de que todo esto es algo sencillamente increíble que parece salido de una historia de ciencia ficción. Lo que te voy a contar no es mi opinión personal. Simplemente me limitaré a relatar cómo sucedió todo para que puedas contrastar toda la información por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones al final del vídeo. En 1898, Morgan Robertson, de quien hablaremos en profundidad más adelante, escribió una novela titulada Futility or the Wreck of the Titan. Este libro relata la historia de un transatlántico llamado Titán, un lujoso y gigantesco barco británico que se embarca en su viaje desde Nueva York a Inglaterra, considerado insumergible. En él viajaba un gran número de pasajeros pertenecientes a la élite de la época. Una fría noche de abril, mientras navega en medio del Atlántico Norte, el Titán choca contra un iceberg. La colisión provoca una rápida inundación y el barco se hunde. Debido a que no tiene suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros a bordo, solo unos pocos supervivientes logran escapar de la muerte, pero quedan a la deriva en las heladas aguas del Atlántico. Increíblemente, 14 años después, en 1912, el Titanic se embarca en su trágico viaje desde Inglaterra hacia Nueva York, en un suceso que es casi idéntico a la historia narrada en la novela de Robertson. Las similitudes entre el Titán de la novela y el Titanic de la vida real son sorprendentes. Y no solo hablamos de los barcos en sí, sino también de las circunstancias que rodean el suceso y de cómo se desarrollaron los hechos. Aquí tienes una lista detallada de todos los datos que coinciden casi exactamente entre ambos, aunque como te mostraré después de estas coincidencias, tal vez no fuera casualidad. Suscríbete al canal. El barco de la novela se llama Titán y el de la vida real Titanic. Tanto en la novela como en la vida real, los barcos fueron promocionados como insumergibles. Ambos barcos eran de gran tamaño para su época y estaban diseñados para ser los más grandes del mar. El Titán tenía una longitud de 244 metros, mientras que el Titanic medía 269 metros. No solo medían casi lo mismo, sino que también pesaban casi lo mismo. El Titán tenía un peso aproximado de 45.000 toneladas, mientras que el Titanic de unas 46.000 toneladas. El Titán tenía 3 hélices y 2 mástiles, exactamente igual que el Titanic, que también tenía 3 hélices y 2 mástiles. El Titán navegaba a una velocidad máxima de 25 nudos, muy similar al Titanic, que navegaba a una velocidad máxima de 24 a 25 nudos. El Titán solo tenía 24 botes salvavidas, mucho menos que lo necesario para su capacidad de pasajeros. El Titanic tenía 20 botes salvavidas, igualmente insuficientes para salvar a todos los pasajeros a bordo. Ambos barcos carecían de botes salvavidas suficientes, lo que resultó en una tragedia aún mayor. Los dos barcos tenían la misma ruta en el Atlántico Norte. La ruta del Titán iba desde Nueva York hasta Inglaterra, mientras que el Titanic viajaba de Inglaterra a Nueva York. Ambos barcos naufragaron en abril, durante la primavera del hemisferio norte. La colisión en ambas historias ocurre en una zona muy cercana donde se sabía que los icebergs eran frecuentes. Tanto el Titán como el Titanic navegaban a velocidades elevadas en una zona de icebergs, lo que contribuyó al desastre. En ambas historias, la gran mayoría de los pasajeros fallecen debido a la falta de botes salvavidas, el frío del agua y la velocidad con la que se hunden ambos barcos. El Titán hace referencia a las clases sociales y a la gran cantidad de pasajeros de diferentes estratos. En el Titanic de la vida real había clases diferenciadas y muchos pasajeros de tercera clase tuvieron menos oportunidad de escapar. En ambas historias, un pequeño número de pasajeros logran salvarse en botes salvavidas
mientras la mayoría se hunde con el barco. Suscríbete al canal. Como has podido observar, estas coincidencias son increíblemente desconcertantes, aunque la historia del Titanic ha dado lugar a numerosas teorías de la conspiración. Hay quienes piensan que Robertson tuvo algún tipo de premonición, aunque como te contaré más adelante, él siempre lo negó. Algunos creen que todo fue planeado y que uno de los mayores magnates de esa época, J.P. Morgan, podría haber estado involucrado. J.P. Morgan, uno de los financistas más poderosos del mundo, era uno de los principales accionistas de la White Star Line, la empresa propietaria del Titanic. Pero lo curioso es que Morgan, quien debía de haber estado en el Titanic, canceló su viaje en el último momento. Según algunas teorías, Morgan pudo haber planeado el hundimiento para eliminar a 3 rivales financieros que iban a bordo: Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor IV, millonarios que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hay otra teoría de la conspiración que dice que el Titanic en realidad no era el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic. Ambos barcos eran casi idénticos y pertenecían a la misma empresa. Se dice que el Olympic sufrió un accidente grave y que la compañía decidió intercambiar los barcos para llevar a cabo un fraude al seguro. Esto significaría que el barco hundido en realidad fue el Olympic, mientras que el Titanic continuó en servicio bajo el nombre de su hermano. Lo que ocurrió en realidad nadie lo sabe con certeza, pero las coincidencias dejan mucho espacio para la especulación en esta historia llena de misterio. El escritor del libro, Morgan Robertson, fue oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor de historias cortas y novelas. También fue el posible inventor del periscopio. Robertson siempre negó que su obra fuera algún tipo de premonición o profecía. Él explicaba que simplemente imaginó lo que podía suceder al construir barcos tan grandes y potentes sin mejorar proporcionalmente los aspectos de seguridad. Según Robertson, se basó en la lógica y en su propio análisis del progreso tecnológico, pero de ningún modo intentó predecir el futuro. La tarde del 24 de marzo de 1915, 3 años después del hundimiento del Titanic, Robertson fue encontrado muerto en el cuarto de un hotel en Atlantic City. En un principio se creyó que la causa de la muerte pudo haber sido una sobredosis de yoduro de mercurio, utilizado para el tiroides y el reumatismo. Más tarde se determinó como causa de la muerte una enfermedad cardíaca. Aunque no lo creas, existen muchos sucesos como este, en el que hechos ocurridos en la vida real fueron descritos con anterioridad en alguna obra de ficción, como si un viajero del tiempo hubiese vuelto del futuro para advertirnos sobre ello. Algunos ejemplos son la llegada del hombre a la luna, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica o la pandemia. Mucha gente defiende que estos hechos no son predicciones, sino que simplemente son copiados y recreados en la vida real por personas con el suficiente poder para determinar el futuro de la sociedad. ¿Pero acaso es posible tratar de replicar en la vida real algo sacado de una obra de ficción sin que fuese sido imaginado antes por su autor? Lo único que está claro en todos estos asuntos es que, como dice el refrán, en la mayoría de ocasiones la realidad supera a la ficción. Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal.